Platón. Para hablar de su obra tenemos que hablar un poco de su vida y cómo influyó esta en sus grandes creaciones. En este capítulo estaremos hablando en particular sobre la vida de Platón y sobre su obra República. Empecemos. El hombre y su mundo. Ateniense, nacido en el 427 a.C., de familia aristocrática. Su verdadero nombre fue Aristócles, pero su maestro de gimnasia le puso el apodo de Platón, el de anchas espaldas, por su gran envergadura física, apodo que hizo fortuna. Tuvo una esmerada educación en todas las facetas del saber. Su primera educación filosófica la realizó junto a Cratilo, discípula de Heráclito. Sin embargo, su auténtico maestro fue Sócrates, de quien fue su principal discípulo desde los 20 años y durante casi un decenio, y asimiló de él el hábito dialéctico y su problemática. Sócrates murió injustamente ejecutado por orden del despótico gobierno de Atenas en el 399, cuando Platón contaba con 28 años, y su influencia sobre su pensamiento fue tan extraordinaria que Platón lo convertiría en protagonista de sus diálogos. Tras la muerte de su maestro y el enrarecido ambiente de la ciudad natal, Platón realizó varios viajes. Primero fue a Megara, en el Ática al oeste de Atenas, donde estudió con el filósofo Euclides. Después se trasladó a Egipto y finalmente viajó a la Magna Grecia, sur de Italia y Sicilia. En estos viajes se relacionó con los filósofos y científicos más sobresalientes de su tiempo, en especial con Arquidas de Tarento, ilustre pitagórico y gobernante que influyó en su pensamiento. En Sicilia conoció a Dión, cuya amistad le llevó a poner en práctica, fracasando en el empeño, sus ideas políticas. Platón regresó a Atenas en el año 387 a.C., y allí fundó la academia que llegaría a ser un gran centro de investigación hasta el siglo VI después de Cristo, cerrada por Justiniano. A partir del 347 a.C. ya no se movió de Atenas. Platón ejerció en ella su docto magisterio en colaboración estrecha y profunda con su máximo discípulo Aristóteles. Falleció el 347 a.C. cuando ya pasaba los 80 años de edad. Sus obras. Platón escoge el diálogo como género literario para expresar su doctrina, salvo la Apología de Sócrates, en donde expuso la autodefensa que Sócrates hizo ante el tribunal que lo condenó a muerte. Como método de exposición, además de su valor pedagógico, le permitió continuar el método socrático y al propio tiempo era una manera de enfrentar la tesis que quería defender con posibles objeciones a ellas. Presentan casi siempre una conversación entre diversos personajes de la época y en general, Sócrates es el interlocutor principal, excepto en algunos de su primera época en los que Platón relató escenas reales. No son conversaciones transcritas de la realidad, sino de ficciones creadas por él para desarrollar su pensamiento. La clasificación más admitida es como sigue: diálogos de juventud. Algunos escritos en vida del propio Sócrates muestran la influencia del maestro, entre ellos la Apología de Sócrates, el Critón y Eutifón. Segundo, diálogos polémicos, contra los sofistas o falsos filósofos. Tercero, diálogos de la madurez, que exponen los temas básicos de la filosofía platónica. El Fedro desarrolla la teoría del alma, el Simponio o banquete sobre el amor, el Fedón sobre la inmortalidad del alma, la República sobre la justicia y las ideas del Estado. Finalmente, Tites y Parménides, que, junto con el sofista y el político, según algunos expertos, son mejores que el grupo siguiente. Cuarto, diálogos de madurez tardía o de vejez. El Timeo, donde se encuentran referencias a la Atlántida y Filebo. En este apartado se han de colocar las leyes, extensa obra que ofrece una segunda exposición de su teoría del Estado y en la que Sócrates no se menciona. Obra incompleta que reúne los apuntes quizás recogidos por algunos alumnos y discípulos. En la actualidad se ponen en tela de juicio si sus cartas o epístolas son auténticas. Si bien doctrinariamente poseen un gran valor, la trayectoria del pensamiento platónico evoluciona a través de sus obras a partir de la doctrina socrática hasta su relevancia de hallazgo de las ideas y alcanza su cima con discusión de los problemas y obstáculos de las ideas que plantean en los diálogos con Aristóteles. Además de exponerse escritas en forma dialogada, las obras platónicas son de gran belleza literaria y se hallan enriquecidas con narraciones metafóricas a modo de ejemplos que se conocen como mitos platónicos. A través de estos mitos, Platón expresó algunas de sus tesis fundamentales. La tradición asegura que Platón quemó sus escritos poéticos y sus esbozos de tragedia cuando se vinculó definitivamente a Sócrates.
La crisis de su adolescencia fue así una crisis de lenguaje. Después, a lo largo de su vida, buscará la verdad fuera de la poesía y de la retórica, acusándolos de ligereza y de falsedad. La filosofía actuará como un antídoto de la retórica, al igual que los siglos después lo hará la religión para Racine y el trabajo de Rimbaud. El pensamiento platónico es la expresión más profunda, más filosófica, más rica en sugestiones del pensamiento pagano, con intuiciones que hacen parecer al gran filósofo griego como un precursor y un profeta del cristianismo, que para Nietzsche no era sino platonismo popular. Platón es uno de los raros genios que ha obtenido la humanidad de carácter universal. Fue al mismo tiempo un eximio filósofo y escritor. La República, escrita por Platón entre el 384 y el 377 a.C., fue conocida de forma abreviada como Politeia, que significaba derecho civil de los ciudadanos. La obra es a la vez un tratado sobre política, un ensayo y teoría de la educación, así como el primer modelo de utopía, según la denominación de la famosa obra humanista del inglés Tomás Moro. El griego ouk, no, y topos, lugar, no hay lugar, y designa la concepción de un estado ideal e imposible de llevar a la práctica. Los 10 libros en que se divide la obra, en realidad sin capítulos, según la nomenclatura antigua, se establecieron en el medioevo. Se pueden distinguir 5 partes principales. El libro primero, escrito a manera de prólogo con bastante antelación al resto, trata sobre la justicia. Los libros segundo, tercero y cuarto abordan temas de gobierno y educación. En los octavo y noveno se efectúan análisis de las formas de gobierno, así como de las estructuras sociales de las ciudades-estados helénicas, la polis, y su evolución. Platón llega a la conclusión de que se hallan en estado decadente y en un futuro muy poco halagüeño que llevará inexorablemente a la tiranía y a su destrucción. En el capítulo 10 condena la poesía y las artes y pone de relieve la auténtica sabiduría para lograr con toda justicia el anhelado premio eterno. Sócrates y Platón conversan con sus discípulos de todas las cuestiones. El individuo justo es aquel que usa la razón según los dictados de la verdad, fuerte, valiente y moderado en sus apetitos. El Estado justo será aquel dirigido por gobernantes sabios, defendido por valientes guerreros y compuesto por una mayoría de ciudadanos, agricultores y artesanos de costumbres moderadas. Platón dio mayor importancia a los intereses de la comunidad que los del individuo, en particular por su egoísmo. Por eso se ocupa más de los gobernantes y guerreros, que juntos constituyen el grupo de guardianes, que de los ciudadanos. Los ciudadanos llevaban una vida idílica, que reparten entre el trabajo y el disfrute de sus bienes. Por el contrario, la vida de los gobernantes era muy austera como la de los espartanos, rivales por aquel entonces de los atenienses. Con ello parece justificar sus triunfos frente a la malicia de sus conciudadanos. Los guardianes se estimularán para ser gobernantes con ejercicios de gimnasia, estudio de la música y de la filosofía. Para que su tarea sea llevada con éxito, se escogerán a los más sabios y prudentes. No existirá la propiedad privada porque las riquezas amasadas por uno solo corrompen. Existirá también comunidad de mujeres y de lujos. La mujer gozará de igualdad con el hombre y se dedicará a labores más sencillas y menos pesadas. Los hijos serían educados por la comunidad para librar a las mujeres de esta comprometida tarea. Será un Estado comunista basado en la razón y estructurado jerárquicamente con unos dirigentes que mandan pero que llevan una vida de privaciones y unos ciudadanos que obedecen pero que viven felices. La justicia rige y determina la vida del cuerpo político, que es la polis pequeña y de escasa población. Los filósofos son los arcontes y gobernantes de lo que se les encomienda la dirección, la legislación y la educación. Los vigilantes o guerreros se encargan de la defensa del Estado y poseen una función militar. Los ciudadanos, por otra parte, son los productores que deben obediencia a las clases superiores y a las que mantienen económicamente, recibiendo de estas a cambio dirección, educación y defensa. La educación semejante para ambos sexos se imparte de forma gradual, y según ella los ciudadanos serán destinados por aptitudes y méritos. La autoridad será impartida con energía y sabiduría, y la ley fundamental será la justicia. La ciudad-estado es comparable al alma, un todo compuesto de 3 partes que corresponden a las psíquicas, y con una correlación estrecha entre las 3 y las facultades anímicas. Así, cada uno de los 3 grupos sociales pertenece de modo especial a una virtud. La de los ciudadanos es templanza, la de los guerreros fortaleza, y la de los filósofos y guardianes es la sabiduría.
Hago una pausa en este punto para agradecer a Litterfilm, Libros y Películas por regalarme esta edición y poder comentarla con ustedes gracias a ellos. Muchas gracias. Les dejo el enlace de la librería en la descripción de este video para que puedan ver toda la literatura que ellos venden. También hay mucha filosofía, libros de historia y mucho más. Una de las razones por las cuales el libro de la República sobresale y se ha extrapolado a otras materias, a la literatura, a la retórica, al cine, y es parte de cátedras dentro de las universidades y es fruto de estudio y de ardua observación, es el mito de la caverna. En los inicios del libro séptimo de la República, Platón relata un mito de difícil comprensión que compendía con singular atractivo el sentido más profundo de sus ideas filosóficas. Imagínate unos hombres en una especie de caverna, cuya entrada abierta a la luz ocupa toda la boca de la cueva. Estos individuos se encuentran allí, prisioneros desde su infancia, atados de piernas y el cuello con cadenas, de forma que no pueden realizar ningún movimiento ni ver nada salvo lo que tienen delante. En la lejanía crepita un fuego en las alturas detrás de ellos, y entre estos y la hoguera existe un camino elevado. Imagina además un muro de poca altura, semejante al de un teatro de marionetas entre estas y el público. Figúrate que a lo largo del muro pasan gentes que llevan toda clase de objetos que sobresalen por encima del muro. Los prisioneros solo pueden ver las sombras de los objetos que, a la luz del fuego, proyecta sobre la caverna. Está claro que a los ojos de estos condenados, la realidad no sería otra cosa que la sombra de aquellos objetos. ¿Y cómo reaccionarían si a alguien se le librase de sus cadenas y se le curase de su ignorancia? El libertado sufriría al principio y quedaría deslumbrado sin poder mirar directamente a los objetos cuya sombra atisbaba cuando estaba encadenado en el fondo de la caverna. Entonces sentiría que lo que había vislumbrado hasta su liberación era irreal y despreciable, y que si de vuelta a la caverna les explicaba a sus compañeros de infortunio lo que había visto, estos reirían de él, y si tratara de salvarlos y sacarlos al mundo real, lo matarían. El saber humano es un camino de sombra hacia la luz, camino difícil lleno de obstáculos. Desconfiamos de lo que nos parece más natural, a semejanza de los prisioneros inmersos en las sombras en donde se encuentran instalados, pero el conocimiento que se erige de la duda sobre la verdad, sobre la realidad de las sombras, espolea al cautivo a liberarse a través de un largo viaje para escapar de ese mundo fantasmal, pero el fugitivo siente la tentación de volver a refugiarse en las tinieblas, porque le es más fácil resguardarse en las sombras que sufrir un doloroso impacto de la luz. Sin embargo, la luminosidad termina por compensarle y se da cuenta de que su triste situación anterior. Entonces pretende salvar a sus antiguos compañeros y liberarlos a su vez. El descenso de regreso a la caverna es mucho más difícil que su huida a la libertad. Ha llegado ante ellos y contado sus peripecias, su fin es irremediable, porque aquellos no soportan todo lo que les explica. Pocas veces se ha expuesto con tanta claridad el sentido de la vida intelectual y el compromiso que ésta conlleva, que culmina con la contemplación de ideas mismas y por último a la elevación, la idea del bien igual al ser supremo. Por otra parte, en este mismo libro séptimo, en República, Platón intenta exponer los regímenes políticos de su época de una forma descriptiva, mas no prescriptiva, ojo con eso. El primero de ellos es la aristocracia, el más antiguo de todos. Es la forma más pura de gobierno, escribe Platón. No realiza injusticias porque unos hombres eminentes han orientado el bien de la comunidad. En la aristocracia platónica no existe división de la propiedad, todo es común y entre las clases reina un equilibrio creador. Cuando el aristócrata decae aparece la timocracia, una forma de gobierno en la que impera una clase militar. Predomina entonces lo pasional sobre lo racional. Los que mandan se apoderan de las riquezas oprimiendo a los que obedecen. Este régimen injusto dará paso a la oligarquía, que concentra el poder económico en sus manos y provoca la división de la polis en una clase de magnates ricos y otras más numerosas de pobres. Existe una clase intermedia que se ocupa de los trabajos más viles, que repugnan a los oligarcas, pero que son necesarios si quieren seguir gozando de sus privilegios. Los oligarcas desaparecen devorados por su propia injusticia y aparece entonces lo que conocemos como democracia. Régimen también injusto para Platón, porque el pueblo no se halla preparado para el gobierno debido a que la oligarquía se preocupó de educar a los ciudadanos. De esta forma es inevitable que degenere en anarquía.
Con objeto de superar este estado caótico, se establece la tiranía en la que dominan los más osados y brutales. El demagogo de turno se apodera del gobierno y siempre con total libertad provocan guerras para evitar las conspiraciones de un pueblo cansado, debilitado y empobrecido. Platón, a pesar de consecuencias que de ello pudieran derivar, entendía el poder político no solo como obra de un mandato divino, sino también como el resultado de los intereses más bajos de los seres humanos. A menos que los filósofos lleguen a ser reyes, o que aquellos que llamamos reyes y poderosos se hagan verdaderos y auténticos filósofos y que aparezcan reunidos el poder político y la filosofía, no cesarán los males de las ciudades. Platón pone aquí de manifiesto la utilidad de la vida teórica para la suprema praxis, la política. El filósofo que experimentará la unión entre la política y el saber tendrá que ser un filósofo platónico. La moral y la política son inseparables y el ser humano solo puede realizar la virtud en el seno de la polis. En correspondencia con ello, la misión del Estado será formar hombres virtuosos e imponer el bien común sobre los intereses privados. El individuo será así solo un elemento del Estado. Para que la armonía reine sobre la ciudad, es indispensable suprimir el egoísmo de los individuos, que priman sus intereses privados materiales sobre el interés común de la ciudad. En República, Platón consigue dar con una idea perfecta de Estado. Como pocos han sabido hacerlo con los conceptos de justicia, gobierno, magistratura y educación, así como la trascendencia posterior de su famoso mito de la caverna.